El libro de los Salmos, Salmo 63. Veamos lo que dice el Salmo 63. Vamos a leer lo que dice el versículo 7. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga cómo dice, es el libro de Isaías. Isaías 63, versículo 7. De ahí pasamos al libro de los Salmos que le estoy citando. Capítulo 63 de Isaías, versículo 7, en el nombre del Señor Jesucristo. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según las misericordias, según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Gracias damos a Dios en esta mañana por hallarnos en la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo, por haber cumplido el propósito del corazón de esta amada familia que ha llevado a cabo o que sin duda le pidieron a Dios por estas reuniones especiales, y gracias damos a Dios por las bendiciones que Dios nos está concediendo en este primer día de reuniones aquí en La Esperanza, por los que en la misericordia del Señor también nos ha traído, porque sabe, hermano y hermana, sabemos todos que sin la misericordia de Dios ni la hoja de un árbol se mueve. Todo es por la buena voluntad de Dios. Si nosotros hemos venido y estamos aquí participando de la alabanza dedicada al Señor en el corazón de la familia que ha promovido estas reuniones, de la acción de gracias al Señor, es porque Dios nos ha traído. Estamos aquí, como dijo Cornelio en aquel tiempo, para oír lo que Dios nos ha mandado y lo que Dios nos está dando en la bendición de su palabra en esta primera reunión de esta mañana. ¿Alguna palabra de Dios usted ha hallado, ha recibido el Señor en esta mañana? Hermano, hermana, y todos los que estamos en la presencia del Señor, ¿alguna palabra llegó a nuestro corazón? ¿Alguna palabra ha hecho vibrar nuestro corazón? ¿Alguna palabra ha venido para edificación de nuestra vida mientras estamos en esta tierra esperando a nuestro bendito Señor? Me llama la atención lo que el profeta declaró por el Espíritu de Cristo en el antiguo tiempo. Y la palabra dice, de las misericordias de Jehová haré memoria.
Yo pienso que todos sabemos lo que significa la palabra memoria. O habrá alguien que diga, yo no sé qué es memoria. Dijo un hermano por ahí, sin saber qué será eso, tal vez se come, pero memoria, oiga, memoria es un acto de recordación. Memoria es algo que se recuerda, algo que ha pasado, algo que se ha experimentado, algo que se ha vivido, algo que se ha recibido, se ha obtenido, como usted acaba de oír, de las bendiciones espirituales de Dios y las bendiciones materiales que Dios también comparte en la vida de su pueblo y para con todos los habitantes de la tierra. En el segundo mensaje oía yo en la primera parte donde el hermano siervo del Señor declaraba que la tierra, oiga, que Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos. Dios hace que sus lluvias caigan sobre toda la tierra con un propósito de dar semilla que siembra y de dar pan al que come. La producción de la lluvia, la fructificación de la tierra son parte de los beneficios de Dios. No se puede contar uno por uno, ¿verdad? Hay algunas cartas de invitación que llega y las cartas dice, el motivo de esta carta dice, es en acción de gracias a Dios, el motivo de estas reuniones. El motivo de estas reuniones son en acción de gracias a Dios por las múltiples bendiciones recibidas de Dios. La palabra múltiples es que no se puede contar una por una, hermano. Gracias a Dios por sus múltiples bendiciones con las cuales Dios corona a los vivientes de la tierra, a los habitantes de la tierra, corona a su pueblo, corona a la iglesia de favores y misericordia. Esta vez dice el profeta, de las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Oiga, hermano, nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. En este día no es hacia la casa de Israel, sino en este día es hacia la casa de la familia que ha promovido estas reuniones especiales. Dice aquí, promovido por doña Oneida Molina Vázquez y familia. Por esta persona es promovida estas reuniones de acción de gracias a Dios. Hacia la casa de la familia Vázquez. En este día no es hacia la casa de Israel, en el antiguo tiempo fue hacia la casa de Israel. En este tiempo, en este día muy especialmente, es hacia la casa de la familia Vázquez. Conforme a todo lo que Dios nos ha dado, dice, según la multitud de sus piedades y según la grandeza de sus beneficios. Gracias damos a Dios porque está escrito que la tierra, yo estaba leyendo en el Salmo 119 y el versículo 64, dice que la tierra está llena, oiga, la tierra está llena de la misericordia de Dios. Toda la paz de la tierra, el planeta Tierra, oiga, el planeta Tierra está llena de la misericordia de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 100 y vamos a leer el versículo 4. Gracias damos a Dios porque para cada acto que se realiza en la obra del Señor, Dios ha tenido, tiene y tendrá la abundancia de la bendición de su palabra. Para cada acto que se realiza en la obra del Señor, Dios tiene la bendición de su palabra. Vamos a leer lo que dice el Salmo 100. Oiga cómo dice el Salmo 100.
Veamos lo que dice el versículo que vamos a leer, es el versículo 3 en adelante. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Me llama la atención este Salmo 100, versículo 4. Es un acto de reconocimiento, de acción de gracias a Dios y de alabanzas a su nombre. Hay un himno que cantamos nosotros, en las frases del himno dice: hoy alabanzas al Señor mi alma eleva. Por los grandes beneficios, por las grandes bendiciones que Él nos ha dado, nos da, y mientras estamos todavía en esta tierra. Pero me llama la atención a mí la expresión de ese cántico. Son creyentes que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Han entonado estas alabanzas, estos cánticos de alabanzas a Dios. Hay creyentes que realmente cantan, inspiran por el Espíritu Santo una alabanza a Dios. En la expresión del cántico dice: hoy alabanzas al Señor mi alma eleva. Así puede decir la familia Vázquez en esta mañana, en un reconocimiento a la manifestación de la bondad y de la misericordia de Dios. Esta vez dice el salmista: reconocerse que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Oiga, hermano, somos hechura de Dios. Dice que cuando Dios formó al primer ser viviente, cuando Dios hizo al primer hombre en la tierra, oiga, dice que lo hizo Dios del polvo de la tierra, hermano. Del polvo de la tierra dice que Dios hizo el primer hombre. Alguien dijo: ¿por qué no haría Dios al hombre de plata? ¿Por qué no haría Dios al primer hombre que hizo? ¿Por qué no lo hizo de oro? La Biblia dice que lo hizo del polvo de la tierra, oiga, y sopló en su nariz ese soplo de vida, ese hálito en el ser viviente, y la palabra dice: y fue el hombre en un alma viviente. Dios tenía un propósito. Cuando Dios hace una obra, Dios tiene propósito. Cuando Dios da una bendición, cuando Dios da orden de bendecir, cuando Dios da orden de crecer, de prosperar, de tener bendición, Dios ha tenido y tiene propósito. Dice que el propósito de Dios era para que el hombre alabara a Dios, glorificara a Dios. Oigan, hermanos, yo estaba leyendo lo que el profeta Isaías dijo en el antiguo tiempo: todos los llamados de mi nombre, dijo Dios a través del profeta en el antiguo tiempo, todos los llamados de mi nombre, dijo Dios, para gloria mía los he creado. Oiga, los hice, los formé, los hice, dice Dios, para gloria de mi nombre. Quiere decir que Dios tenía un propósito. Cuando Dios hizo el primer ser viviente, oiga, Dios tenía un propósito: para gloria mía los he creado, los formé, los hice, dijo Dios, para alabanza de mi nombre. Lamentablemente, como usted oía, nosotros no lo entendíamos. Hay cosas que a nosotros nos cuesta entender, hermano. Cuando muchas veces no le damos la alabanza debida a Dios, cuando muchas veces no buscamos a Dios, no le servimos a Dios, porque todo esto, la palabra alabanza encierra muchas cosas en la vida. Hay creyentes que lo han entendido realmente. Son creyentes que realmente alaban a Dios, glorifican a Dios, le cantan a Dios, porque no es nada más de cantar por querer cantar. Yo estaba leyendo lo que David dijo en el antiguo tiempo, en el Salmo 37, 5, dijo el rey David en el antiguo tiempo: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. Oiga, hermano, cantaré a Dios porque me ha hecho bien. No es nada más de cantar por cantar. Creyentes que cantan, alaban al Señor en reconocimiento de todas las misericordias del Señor manifestadas
en la vida de cada uno. Esta vez dice David, mas yo, dijo David, en tu misericordia he confiado. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Dice que un creyente que se alegra en la salvación del Señor, un creyente que está agradecido por la salvación, un creyente que reconoce que la salvación lo ha recibido de Dios. Dice que la palabra dice, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, dijo David, porque me ha hecho bien. Dice que David fue reconocido en el antiguo tiempo como el dulce cantor de Israel, oiga hermano. Dice que cantaba a Dios en todos los momentos de su vida. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, oiga, y porque para siempre es su misericordia. Dios, en sus cualidades de un Dios misericordioso, Dios es bueno. Yo estaba viendo lo que el salmista dice en el antiguo tiempo: abres tu mano, les das, recogen y se sacian de bien. ¿Sabe qué dice la gente? ¿Sabe qué dice la gente? Cuando Dios da con las dos manos, dice la gente. Así es la gente, ¿verdad? Cuando Dios da con las dos manos. La Biblia dice, abres tu mano, les das, recogen y se sacian de bien. Todo esto es por la misericordia de Dios, hermano. Todo esto es por la misericordia del Señor. Miremos lo que dice el Salmo. Vamos a leer el Salmo que le estaba citando. Ahora es el Salmo. Veamos. Tenemos un versículo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. No solamente en el antiguo tiempo, con los santos del antiguo tiempo, los patriarcas, los reyes, los profetas que caminaron con Dios en el antiguo tiempo, también en este tiempo de la gracia. Gracias damos a Dios por la manifestación de su bondad y de su misericordia para con su pueblo. Y miremos lo que dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer lo que dice el versículo 4. ¿Qué ha hecho la misericordia de Dios para con nosotros? ¿Y qué realmente hace la misericordia de Dios para con los habitantes de la tierra? Capítulo 2, versículo 4 de la carta a los Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la palabra en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, hermano, me llama la atención lo que el apóstol Pablo, al ser guiado por el Espíritu Santo, les escribe esta carta a los hermanos que estaban en Éfeso, porque los de Éfeso eran gentiles. Los de Éfeso no eran judíos, dice que los de Éfeso eran gentiles. Y nosotros los gentiles éramos gente que estábamos muy lejos de Dios. No teníamos a Dios en nuestra noticia. Nosotros estábamos catalogados delante de Dios como gente incircunciso. Éramos aquella incircuncisión, oiga hermano, aquello abominable delante de los ojos de Dios. No podíamos de ninguna manera acercarnos a Dios, como usted estaba oyendo los mensajes anteriores. No éramos aceptos a Dios, de ninguna manera. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque a través de su obra consumada en la cruz y el poder de su preciosa sangre que ha limpiado nuestra alma de todo pecado, nos ha hecho aceptos a Dios en el amado Hijo suyo. La palabra de Dios dice, pero Dios que es rico en misericordia. Oiga esta riqueza de Dios, hermano. Dice que tenemos un Dios que es un Dios rico
pero rico en misericordia, dice la palabra, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, oiga, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta frase está encerrada entre paréntesis y la palabra dice, por gracia sois salvos. ¿Cómo le entiende, hermana? Hermana, ¿cómo le entiende? Por gracia. Gracia es porque no nos ha costado a nosotros la salvación, sin ningún costo, gratuitamente, ni de regalado no queríamos la salvación nosotros, ¿verdad? Qué inutilidad la de nosotros, ni regalado no queríamos la salvación del alma, hermano. Conoció a aquel hermano que un día se expresó y reconoció su condición en que estaba en el mundo. Dijo el hombre, yo doy gracias a Dios, dijo el hermano, que esa noche que yo estaba oyendo el Evangelio, a mí no me costó ni un quinto mi salvación, porque si mi salvación me hubiera costado un centavo, dijo el hermano, yo no hubiera sido salvo esa noche. Un centavo, hermano, ahora no vale un centavo, ¿verdad? ¿Se acuerda que los niños antes, mami, un mi centavo, papi, un mi centavo? Ahora no piden un centavo al pastor. Ahora es un mi quetzal. No es 5 quetzales, dicen los niños, ¿verdad? Le piden a la mamá, porque sabe que un quetzal, ya casi ahora con un quetzal ya no compran los patojos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se recuerda, hermano, en aquellos años anteriores se recuerda usted que un centavo valía, ¿verdad? Con un centavo usted compraba a varias cosas con un centavo. Pues el hermano dijo, a mí no me costó mi salvación ni un centavo, porque si mi salvación me hubiera costado un centavo, dijo él, yo no hubiera sido salvo esa noche, porque yo por el vicio no cargaba nada en las bolsas, ni un quinto cargaba yo en la bolsa, pero bendito sea el Señor, que mi salvación fue gratuitamente. Por gracia soy salvo. ¿Ya le entendió? Por gracia soy salvo. Por misericordia, por bondad, sin ningún costo, Dios nos ha otorgado la salvación, el perdón, la vida eterna, la potestad de ser hechos hijos de Dios, participantes de Cristo, de sus glorias eternas y de una herencia eterna con la cual Dios ha querido bendecirnos en Jesucristo nuestro Señor. Pero todo esto es, oiga, todo esto es por la misericordia de Dios. Por esto no podemos jactarnos, no podemos creernos mejores que otros, porque cuando entendemos que todo es por la misericordia del Señor, hermano, entonces nos mantenemos de un nivel así, siempre con reconocimiento, humillados delante del Señor, porque sabemos que nada ha dependido de nosotros, sino que todo ha sido por la misericordia de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 32 y vamos a leer el versículo 10. En este mensaje estamos viendo con la ayuda del Señor lo que Dios en su misericordia ha hecho para con nosotros y para con todos los habitantes de la tierra. Vamos a leer lo que dice el Salmo 32 y veamos lo que dice el versículo 10 del Salmo 32. El Salmo 32, versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Me llama la atención esta segunda parte del versículo. Dice que al que espera, oiga, al que espera en la misericordia de Dios, lo rodea la misericordia de Dios. Qué bendición, amado. ¿Cómo será la vida de un creyente que está rodeado de la misericordia de Dios, hermano? Es una vida maravillosa delante del Señor. Un día un siervo del Señor estaba diciendo: yo no tengo carro, no tengo bicicleta, no tengo ni una moto, dijo, pero el día que yo necesito una bicicleta, el Señor me lo da. El día que necesito una moto, el Señor me lo da. El día que necesito un carro, el Señor me lo da. El día que necesito un tuk-tuk, el Señor me lo da, ¿verdad? El Señor me lo da, dijo el hermano, aunque no esté a mi nombre, pero el Señor me lo concede cuando necesito. Es un creyente que está rodeado de los favores del Señor, hermano. Es un creyente que está rodeado. Yo me recuerdo una hermana, hace algunos años, la hermana se enfermó, la pobre hermana, y era viuda la pobre hermana, porque las viudas tienen promesa de Dios también.
Estábamos hablando con una hermana, estaba llorando la hermana. Cuando mi esposo estaba, dijo, me llevaba al médico, cuando yo me enfermaba, me cuidaba. Ahora ya no está mi esposo. Alguien le dijo, tenga paciencia, hermana, pero usted confíe en el Señor, porque la palabra dice que Dios es padre de huérfanos y Él es defensor de viudas. Usted no está desamparada de parte del Señor, hermano. Solamente que confíe en el Señor. Estaba enferma la pobre hermana, llamó a los ancianos para orar por ella, porque la iban a llevar al médico. Pues en ese instante que los ancianos estaban orando, llegó una persona y dice, van a llevar a doña Fulana al doctor. Sí, yo aquí traigo el carro para que lo lleve, para llevarla al doctor. Se presenta otra hermana y dice, van a llevar a la hermana al doctor. Sí, y yo la voy a llevar. Y en ese instante 3 personas se presentaron ofreciendo para llevar a la hermana al médico. ¿Cómo lo mira, hermano? Dice que espera en Dios, lo rodea la misericordia de Dios. Está rodeado un creyente que espera en la misericordia de Dios, que espera en Dios, que confía en Dios. Dice la palabra que lo rodea la misericordia de Dios. Pero alguien que espera en Dios no es alguien que cruza los brazos, se queda mirando solo para arriba, esperando en Dios, no, hermano. Miremos cómo son las cualidades de una persona que espera en Dios. Una persona que está rodeada de la misericordia de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 37 y vamos a leer el versículo 5. ¿Cómo son las cualidades de un creyente que espera en la misericordia de Dios? Oiga cómo dice el Salmo 37 y vamos a leer el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Oiga, hermano, un creyente que realmente espera en Dios y que confía en la misericordia de Dios es un creyente que en todos los momentos de la vida, mayormente en los momentos difíciles que se presentan en la vida, un creyente que confía en la misericordia de Dios, que espera en Dios, hermano, encomienda a Dios su vida. Encomienda a Dios su situación que está pasando. Encomienda a Dios su viaje. Yo estaba viendo que dice que hay viajes que son prosperados de parte de Dios, hermano. Póngale que esta persona que viajó a los Estados Unidos, hay quienes que han tenido un viaje próspero a los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios los guardó en el camino, porque Dios los consiguió su llegada, y que al llegar Dios les abrió puerta de bendición, les consiguió un trabajo en los Estados Unidos. Muy bien, hermanos, pues eso es un viaje próspero, ¿verdad? Dios prospera ese viaje, Dios sale al encuentro, como dice el Salmo 21, versículo 2 en adelante. Le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado, dice la palabra, las peticiones de sus labios, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Es una maravilla cuando Dios sale al encuentro para dar bendición. Pero oiga, ¿qué dice la palabra? Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu viaje. Estaba leyendo lo que dice en el libro de Proverbios 16:3. ¿Sabe cómo dice ahí? Encomienda a Jehová tus obras, dice la palabra, y confía en Él y espera en Él y Él hará. Hay creyentes que lo han aprendido, hay personas que lo han aprendido, hermano, encomendar a Dios su viaje, su salida, su trabajo, su negocio, sus cosechas, todas sus actividades, lo encomienda a Dios, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que vamos ahora, dijo Santiago, los que decís, hoy y mañana viajaremos a tal lugar, ganaremos allá mucho dinero, trabajaremos y ganaremos mucho dinero, cuando no sabéis lo que será mañana, dice la palabra, porque ¿qué es vuestra vida?, dice Dios. Es como la neblina que se aparece por un momento y luego desaparece, como la hierba que nace por la mañana y se seca. Oye, hermano, dice que la vida del humano, la vida de nosotros los humanos en la tierra, está comparada como la sombra que pasa y no vuelve atrás, hermano. En lugar de lo cual deberías decir, dijo Santiago, si Dios quiere, si Dios permite, si Dios me concede alguna bendición, si Dios hace una realidad ese sueño. Oigan, hermano, pues eso le pertenece a Dios, hermano. Encomienda a Jehová tu vida, tu camino, tu trabajo, tu negocio. Encomienda a Jehová tu vida, tus actividades. Oigan, hermano,
y confía en Él y espera en Él, dice la palabra, y Él hará, porque es una maravilla cuando Dios hace una realidad ese propósito, cuando Dios sale de encuentro para dar bendición. Gracias damos a Dios por las bendiciones que Dios ha concedido a esta persona que ha promovido estas reuniones especiales. Son creyentes que también yo estaba viendo que cuando Dios da una bendición, hermano, Dios tiene propósito también. Cuando Dios engrandece, cuando Dios prospera, cuando Dios bendice, Dios tiene un propósito también. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Yo estaba leyendo lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 1 en adelante. Dios un día le dijo a Abraham, su siervo en el antiguo tiempo: vete de tu tierra, de tu casa, de la casa de tu padre y de tu parentela, le dijo Dios, a la tierra que te mostraré, te voy a engrandecer tu nombre, te voy a dar bendición, le dijo Dios, pero la última parte del versículo dice, y serás bendición. Hay creyentes que cuando Dios los bendice son de bendición de la obra del Señor, son muy colaboradores para la obra del Señor, trabajan, ofrendan de la bendición que Dios les da, también comparten en la obra del Señor. Y esos creyentes Dios los prospera más, Dios los bendice más, porque dice en el libro de Proverbios 11, versículo 24, que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La palabra dice que el alma generosa, dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hay creyentes que son muy generosos, que comparten, por ejemplo, la bendición espiritual, hermano, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con la bendición espiritual, hay que compartir esa bendición espiritual con los hijos, con los yernos, con las nueras, con los nietos. Gracias a Dios, cuando aún hasta los nietos ya están entrando en el redil del Señor, hasta los nietos ya están convirtiendo. Eso es una bendición. Hay que compartir pues la palabra de Dios a los vecinos, a la gente que no tiene esa bendición como está oyendo. Hay que compartir la bendición. Yo estaba viendo que Dios habla también en muchas maneras. Mencionaba el hermano en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 1, donde dice, te ha hablado, dijo Dios, te ha hablado en tus prosperidades. Dice que cuando Dios prospera también, hermano, Dios está hablando. Dios habla en muchas maneras, solamente que a veces a nosotros nos cuesta entender el lenguaje de Dios. Miremos el último versículo porque el reloj ya me está marcando el tiempo. Veamos lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 46, y vamos a terminar con este último mensaje de esta mañana, viendo el versículo 49. Oiga como dice en el Evangelio según Lucas, vamos a leer, veamos lo que dice el Evangelio según Lucas, y vamos a leer lo que dice el capítulo 1 del Evangelio según Lucas, y vamos a leer lo que dice el versículo, veamos lo que dice el versículo 46 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46 en adelante. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Oigan, hermanas, y todos los que estamos en la presencia del Señor esta mañana, la expresión de esta mujer. Entonces María alabó, exaltó, glorificó el nombre de Dios en su vida, y la palabra dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Yo estaba leyendo que Jonás dijo en el capítulo 2 que los que siguen vanidades ilusorias, dijo Jonás, su misericordia abandona, porque a veces el creyente abandona la misericordia de Dios, ¿verdad? Un creyente que se aparta de Dios, que se aleja de Dios, que se va a la presencia del Señor, que se olvida del Señor, como usted oía, es un creyente que abandona la misericordia de Dios. Es cierto que Dios no nos abandona, Él no nos deja, no nos ampara, pero también dice la palabra del Señor, si tú lo buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, Él también te dejará. Oiga, hermano,
Hay creyentes que abandonan la misericordia del Señor, pero María dijo, porque su misericordia es para con los que le temen, y gracias damos a Dios por su palabra, Él la bendiga en nuestros corazones. Surgen alrededor y desanimados sois y con temor. Ven las bendiciones que el Señor os da y contadas todas son de Jehová. Ven lo mucho que el Señor os da. Ven lo mucho que el Señor os da. Cuando veis a otros con su rico haber, y tenéis tampoco en vuestro poder, de las bendiciones que el Señor os da, y contadas todas son de Jehová. Que el Señor os da, lo mucho que el Señor os da, bendiciones sobre vuestro Dios, de las bendiciones que el Señor. Cuando estáis en lucha con el tentador, recordad a Cristo y su gran amor. De las bendiciones que el Señor os da, y contadas todas son de Jehová. Que el Señor os da, lo mucho que el Señor os da, bendiciones son de nuestro Dios, de las bendiciones que el Señor. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque tuviste misericordia de nosotros, porque a causa de nuestros pecados, de nuestras maldades nos habíamos realizado. Pero gracias, Padre, porque quisiste enviarlo a este mundo para hacer la obra de nuestra eterna salvación. Gracias te damos porque dio su vida en el madero de la cruz para salvarnos. Derramó su sangre preciosa con la que un día limpiaste nuestras almas de nuestros pecados. Hoy estamos delante de ti y nos ves como si nunca hubiésemos pecado. Gracias por haberlo resucitado entre los muertos, por su ascensión a los cielos de donde le estamos esperando. Gracias por la grande oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a ti, cantarte las alabanzas, querido Padre, en estas reuniones especiales en las que se te agradece, Padre, por las múltiples bendiciones que ha derramado sobre esta familia. Gracias por tus palabras preciosas que nos has dado. Ayúdanos a retenerlas en nuestros corazones, querido Padre,
para que cada día haya este reconocimiento hacia ti por tu misericordia para con nosotros. Señor amado, también queremos pedirte desde ya bendición por la tarde, Señor amado, también te suplicamos bendición en tu palabra, que traigas a tu pueblo, Señor, para alabar tu nombre, como también con ese deseo y necesidad de oír tus palabras preciosas. Señor amado, tus manos pues nos encomendamos de esta familia, del corazón de tu pueblo. Recibe las gracias que te damos por todo, Señor bendito, pues lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Un momento de atención. A la 1, clase bíblica para los niños. 2:30 la enseñanza y 6 de la tarde la predicación del Evangelio. También dice que hay alimentación para todos. Ahí están los comedores preparados para la alimentación del pueblo. Todos invitados, muy buenos días a todos.